Dios te bendiga, pueblo de Dios. Sean más que bienvenidos a tu canal Fortificando Vidas. En esta oportunidad, en otra entrega de tu segmento Fortalecidos en el Espíritu. El Señor ha puesto una palabra en nuestros corazones para ser impartida en esta hora, que estamos seguros que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que va a fortalecer tu espíritu, que va a fortalecer tu alma y va a hacer que cada día más te encuentres con el propósito eterno por el cual el Señor te trajo a esta tierra. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra mediante el tema indetenible. Gloria a Dios. Decir o mencionar la palabra indetenible es hablar de unas cualidades intrínsecas que nosotros como seres humanos poseemos. Cualidades que solamente fueron dadas o pueden ser entregadas por un Dios eterno que sobrepasa el tiempo y que sobrepasa los límites. Hablar de una persona indetenible es hablar de una persona que tiene un depósito, gloria a Dios, que vence los obstáculos. Hablar de una persona indetenible es señalar aquellas cualidades, aquella energía que posee alguien que lo hace no retroceder. Hablar de una persona indetenible es hablar de alguien inquebrantable, alguien que aunque está en medio de la carrera y puede ver los obstáculos de la carrera, no se detiene ante ellos porque su meta y su vista está puesta en el blanco, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Para base bíblica, para desarrollar este tema vamos a usar, gloria a Dios, el primer libro de Samuel en sus versículos del 10 al 15. Acompáñame, busca en tu Biblia y vamos a leer el texto bíblico mediante el cual el Señor quiere que tú y yo entendamos qué es una persona indetenible. Gloria a Dios. El verso 10 dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? El verso 12 dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. El verso 14 dice: y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? El verso 15 dice: ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciste de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Rey eterno, por tu palabra. Padre, gracias por tan bendición tan grande que has dejado para que nosotros, Señor, te entendamos o podamos, Señor, encontrarnos contigo en este tiempo. Gloria a Dios. Esta palabra es sumamente interesante. Hablar del rey David, gloria a Dios, en términos bíblicos, es hablar de una persona indetenible. Es hablar de una persona que pudo encontrar su propósito eterno en el hacer. David pudo encontrar, gloria a Dios, dentro de su interior esa fuerza que lo mantenía de pie en contra de la circunstancia. Como relata el texto que acabamos de leer, lo primero que David hizo a la altura del verso 10 fue que se levantó de aquel lugar, dice la palabra, y huyó de la presencia de Saúl.
Para David levantarse de la posición y de la condición en la que se encontraba, debió primero reconocer cuál era su posición en el reino. También debía reconocer que aunque David era Saúl, la posición de Saúl y la posición de él no eran la misma. Debía también reconocer que las cualidades que él poseía no era en su momento para él enfrentarse con alguien de autoridad y que no era para él defender su postura, sino para que Dios en el momento que había señalado fuera Dios que hablara por él. Cuando las escrituras resalta que David se levanta, es porque se levanta en el espíritu correcto a pelear de manera no visible en un mundo que solamente está concentrado en ver aquellas cosas y juzgar lo que puede ver. Pero como David ya venía del secreto de vencer aquello que quería destruir las ovejas, ya David poseía cierto conocimiento y cierto entrenamiento para saber que lo que en él había todavía no era el tiempo de manifestarse. Lo que hace que David sea una persona indetenible es la capacidad de mantenerse en la rueda de manera inquebrantable, de manera inamovible por las circunstancias en las que él se pudiera encontrar. Y en este texto podemos ver cómo un hombre que en el secreto conocía a Dios y que pudo escribir, gloria a Dios, salmos al Señor, dándole la primicia a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, lo vemos en este escenario, en un escenario de humillación. Gloria a Dios. Pero hay algo muy interesante aquí, y es que cuando tú sabes quién tú eres, es que cuando tú conoces el propósito y lo que Dios habló contigo, no importa la circunstancia en la que tú te encuentres, no importa el momento visible o la realidad temporal por la que tú estés caminando, porque el propósito eterno de parte de Dios que ya fue revelado a tu espíritu, tú sabes que es el que tiene cumplimiento, que si por alguna variabilidad de la vida, en tu temporada real, un tiempo actual, tú no puedes ver o no has visto la manifestación de lo que Dios habló a tu vida, recuerda que Jesús en cierta oportunidad dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Puede, lo que quiere decir que lo que estás viviendo no define tu verdad, sino se llama realidad temporal. ¿Qué fue lo que vivió David en este escenario? Resaltan las escrituras que David es llevado a donde Aquis, gloria a Dios, y es llevado por los súbditos de Aquis. Aquí estamos hablando de dos movimientos jerárquicos de autoridad, gloria a Dios, y estamos hablando de una posición de jerarquía que era también la que ocupaba David, gloria a Dios. ¿De cuáles dos? David es rey ungido por el Dios de Israel y Aquis también es rey, pero Aquis representa el reinado de la tierra, el reinado de lo visible. Todavía David no estaba en posición, gloria a Dios, de ser el rey terrenal. Era el rey espiritual que ya el Señor había elegido. Me llama mucho la atención que el enemigo conoce tu posición. Tú conoces tu posición en el secreto, pero lo que está en el secreto es manifestado en público. En esta ocasión los súbditos de Aquis son quienes dicen: y no es este el rey David, no es este el rey de la tierra, poniendo en duda lo que ya Dios habló de ti. Lo que me dice a mí que tú y yo, como siervos y servidores del Rey Altísimo, si hay algo que tenemos que conservar en nuestro corazón y en nuestra memoria, es aquello que Dios habló de ti. Porque lo que Dios habló de ti, el adversario lo va a usar para tergiversar lo que ya Dios plantó en tu corazón. Es tu responsabilidad cuidar aquella palabra, es tu responsabilidad cuidar el depósito que Dios puso en ti, porque lo vas a necesitar para en el futuro poder manifestar la gloria eterna que Dios habló de ti. Los súbditos del rey Aquis ponen en tela de juicio la identidad de David, ponen en tela de juicio la autoridad de David. Gloria a Dios. Lo que entra en David
David viene a ser confrontado. Gloria a Dios. Pero cuando comienza el texto diciendo que David se había levantado de la presencia de un rey que había identificado que lo que quería era matarlo, ya David sabía ciertas condiciones, ciertos caminos por donde camina el adversario. Gloria a Dios, el adversario de su propósito, porque David pudo identificar que el propósito del Dios de Israel era que él fuera el próximo rey de Israel. Lo que lo hizo indetenible fue saber que quien lo llamó a él era un Dios invisible y que él no tenía que demostrarle a nadie si él era o no era rey, que el mismo que lo llamó, que la realidad que estaba a su alrededor no podían ver a quien lo llamó. Él tampoco era el encargado de demostrar quién era él, sino que el tiempo y los hechos iban a dar por hecho quién llamó a David y quién lo respaldó. Lo mismo sucedió cuando Jesús fue llevado, gloria a Dios, por el Espíritu al desierto. No fue necesario que Jesús en el desierto cometiera una acción para demostrar que él era el Hijo de Dios. Porque aquel que es hijo, gloria a Dios, aquel que es nacido de Dios, no tiene que demostrar de dónde viene, de dónde es su ciudadanía, de dónde pertenecen sus papeles, gloria a Dios. El Dios eterno que lo llamó es el mismo Dios que se va a encargar de demostrar a la humanidad el respaldo con el que cuenta el ungido. Gloria a Dios. Y en esta oportunidad a David le tocó un evento muy interesante. Un evento muy interesante. ¿Usted sabe por qué? Porque el primer conflicto que se genera aquí con David es un conflicto interno. ¿Por qué un conflicto interno? Porque para un hombre y para una mujer de Dios tener que hacer algo que va en cierto sentido en contra de su principio o en contra de su lineamiento, gloria a Dios, puede afectar su personalidad y puede afectar su vida emocional al punto de no cumplir con el propósito. Lo que vuelve y me indica a mí que cuando David se levantó delante de la presencia de Saúl, se levantó en el espíritu correcto, teniendo y dando por sentado que todo lo que se presentara después de ahí, en él estaba la capacidad y la sabiduría para vencerlo y llegar hasta obtener la corona que era ser el rey de Israel. Esto es lo que lo hace a David poder mantener una postura delante de Aquis y delante de los súbditos, que nada de lo que ellos digan puede moverlo de su centro. Por eso David es indetenible, porque lo que hacía a David indetenible era el propósito y el depósito eterno de parte de Dios. Se llama dinamo, se llama espíritu, se llama fuerza, que no depende ni siquiera del mismo David. Depende de lo que Dios puso en David para moverlo en el tiempo que el reino lo tiene señalado. Y en este caso, en esta oportunidad, resalta las escrituras a la altura del verso 13, que David pudo escuchar lo que ellos decían. Yo me imagino que David escuchó por un oído lo que ellos decían, pero que el otro oído conservaba la palabra que Samuel había declarado sobre él, porque ya había sido ungido como rey de Israel. Por esto, cuando él se encuentra en esta controversia, cuando él se encuentra en este momento de que si defiende su postura pierde la vida, y si pierde la vida no se cumple la palabra. O sea, que el mismo depósito de David, el mismo depósito eterno de parte de Dios en él, le hizo activar la sabiduría, gloria a Dios, y en ese momento hacerse pasar por loco. ¿Y qué trascendencia puede tener en este texto y en ese momento hacerse pasar por loco? Innumerable. Lo primero es que había que cambiar por un momento tu personalidad. Había que cambiar por un momento su forma de pensar, teniendo de manera consciente que esto era algo temporal, teniendo de manera consciente que eso no era lo que a él lo iba a llevar a sostener la corona, teniendo por consciente y claro en su vida, gloria a Dios, que lo que se manifestase ahí le pudiera servir como el trampolín de gloria para su próxima estación. Por esto David no tuvo en poco fingir ser loco. ¿Usted sabe por qué? Porque si él estaba acuerdo y escuchaba las voces contrarias
de las personas que estaban con él, él podía perder la vida. Y había algo que le correspondía al Señor, a nuestro Señor Jesús, por parte de él. Gloria a Dios, el depósito. Pero hay algo que te corresponde a ti. Te toca mantenerte en la postura que el reino asignó que tú estarías. Y lo demás se encarga el reino. David aquí se trataba en este escenario de que David conservara la vida, no de que perdiera la cordura. Aquí sucedieron dos factores muy interesantes. Él fingió perder la cordura porque de manera intrínseca el adversario lo que quería era que él perdiera la cordura. Pudiéramos decir que por un momento él le hizo creer a ellos que lo que ellos estaban pensando de él era cierto. Pero me llama mucho la atención y es que el rey Aquis le dice a sus súbditos. El rey Aquis entonces comienza a hablar de la condición en la que se encontraba su reinado. Le dice a sus súbditos que si no es suficiente con los locos que ya él tiene, para que le traigan otro. Esto me encantó. ¿Usted sabe por qué? Porque él primero reconoció la condición en la que ellos se encontraban. El saber que ellos tenían cierta característica no le permitió saber que lo que David estaba haciendo era que estaba fingiendo para cumplir un propósito. Lo interesante de aquí es que una persona indetenible es capaz de hacer cosas inimaginables para que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. Van a haber personas que van a juzgar lo que estás haciendo para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios habló de ti le fue revelado a tu espíritu, no al público. Por eso tú eres el encargado de que cuando estés en escenarios difíciles, escuchar la voz que te habló, escuchar el depósito que Dios puso en ti para que en ti se pueda cumplir lo que Dios ya habló. Por esta razón, David fue indetenible. Por esta razón, David en todos los escenarios que se encontró pudo conquistar la victoria y pudo manifestar la gloria. ¿Usted sabe por qué? Porque entendió el propósito eterno de parte de Dios y eso lo convirtió en una persona indetenible. Así es que si al día de hoy, a ti que me escuchas, a ti que te vas a conectar posteriormente, a ti que eres fiel seguidor, gloria a Dios, de este canal Fortificando Vida, si hay algo que te quiere detener, comienza a hablar con el Dios que sembró el propósito en ti. Estás equipado y en ti están contenidas las armas y las herramientas que necesitas para convertirte en una persona indetenible. Yo creo que eres indetenible. Que si por alguna razón hay algo que no está funcionando, es porque necesitas el secreto de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero que esta palabra haya edificado tu vida como lo ha hecho con la mía. Y que a partir del día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús, te conviertas en esa persona indetenible que el reino quiere manifestar en este tiempo. Dios te bendiga, Dios te cubra, Dios te guarde. Comparte la bendición con alguien. Gracias por ser parte de esta familia.